Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Por dicho, el gobierno Petro rompió relaciones con Israel, lo anunció el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar ayer, en medio de la euforia de las marchas de los trabajadores en las cuales él se coló, las cuales yo digo que les rapó, les quitó, en un día que definitivamente es fundamental para los trabajadores. Pero bueno, queremos entender cómo toma la comunidad judía esta decisión aquí en Colombia. Por eso hemos invitado a Marcos Peque, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en el país. Bienvenido, Marcos, gracias por acompañarnos. Vicky, muchísimas gracias por la invitación, Jairo, a Semana y a toda la gran audiencia de este programa. Un saludo en este día, pues aciago para nosotros. El rompimiento de relaciones de Israel para nosotros es- nos deja en una situación muy emocionalmente comprometida. Para nosotros Israel es parte esencial de nuestra identidad y tener una embajada de Israel acá, tener un embajador o embajadora que vengan a los distintos eventos que nosotros hacemos, es parte de nuestra vida comunitaria. Por lo tanto, nuestra vida comunitaria, en términos generales, se afecta al no tener una embajada y un embajador de Israel acá, además de el contacto directo que esa embajada nos da a nosotros con el Estado de Israel. Sí, sobre eso, créame que también es muy triste para millones de colombianos y yo me atrevo a decir que para la mayoría, en esta decisión de romper relaciones con Israel, el presidente Petro no está representando a toda Colombia, representa a una porción muy pequeña que de repente está llena de resentimiento, de odio, que, en fin, no quiero ni calificar, pero déjeme entrar más a profundidad. El presidente lo venía anunciando hace como unos 6 meses, desde el año pasado ya estaba atacando permanentemente a Israel, nunca condenó los ataques terroristas de Hamás, el ataque terrorista de Hamás contra Israel, 1.500 víctimas, todo lo ocurrido, niños decapitados, bueno, toda esta historia de horror. ¿Qué cree que pasó en este tiempo? ¿Por qué nunca recapacitó, Petro? Bueno, eso sí, meterme ahí a ver por qué no lo hizo me queda difícil, pero usted lo ha dicho claramente. Es de los pocos gobiernos del mundo, incluso de izquierda, que no ha condenado la masacre, nunca la condenó, nunca menciona jamás, incluso el comunicado de la Cancillería de ayer, sacado a la medianoche, un poco a las carreras, tampoco menciona a Hamas. Ni menciona los ataques del 7 de octubre, que además de las víctimas que usted mencionaba, Vicky, 255 secuestrados. Nosotros por distintos medios y comunicados que sacamos, tratamos de que el presidente Petro mantuviera una postura equilibrada. Está válido criticar a Israel, es válido manifestar su oposición a ciertas cosas, pero lo que nosotros vimos fue una hostilidad del presidente Petro hacia Israel. eh, en distintos comunicados, en lo que usted decía, 2 veces había amenazado ya con romper las relaciones, eh, y los tonos de los comunicados, las postings que él le reposteaba o retuiteaba, como decíamos en otra época, eran bastante hostiles a Israel. Y por lo tanto la decisión ayer, aunque sorprende por el entorno en el que se da romper unas relaciones diplomáticas tan importantes en una plaza pública, pues no nos sorprendió del todo. Marcos, ¿qué significa o cuál es el impacto cuando se escucha esa frase del presidente allí en la Plaza de Bolívar que dice que se romperán las relaciones diplomáticas definitivas con Israel por tener un presidente genocida? Primero que todo, habría que hacerle la clarificación que no es un presidente, el presidente de Israel no. Israel tiene un primer ministro y Israel no está, el presidente Petro usó la palabra presidente, Israel no tiene, no está, genocidio es un crimen muy serio, es un crimen que está claramente establecido por la Convención contra el Genocidio emitida en 1948, de la cual Israel es signatario. Ahí se establece claramente lo que es un genocidio y lo que no es. Pero la palabra genocidio ha sido degradada porque desde el mismo 8 de octubre ya había contra Israel acusaciones de genocidio cuando no había lanzado la primera bala.
Y todo el tiempo se usa la palabra genocidio de manera libre, sin que realmente se utilice el término como debe ser. La Corte Internacional de Justicia tiene una demanda contra Israel por parte de Sudáfrica, la mayoría de los puntos desestimados por la Corte. Por ejemplo, Sudáfrica le pidió a la Corte que le exigiera a Israel detener las acciones militares. La Corte no aceptó esa tesis de Sudáfrica y la Corte hasta ahora no ha dado indicio alguno de que Israel está cometiendo genocidio. Por otro lado, le exigió a Israel permitir la entrada de ayuda humanitaria, algo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se tiene la palabra de genocidio. Genocidio no es porque alguien dice que ocurrió, que esté ocurriendo. En este momento claramente no está ocurriendo un genocidio. Lamentamos, eso sí, las víctimas civiles palestinas que han muerto resultado de esta guerra que Israel no quiso y que si no hubiera sido por el 7 de octubre no estaría ocurriendo. ¿En qué queda la comunidad judía en Colombia? Porque realmente este pues es un golpe, como usted lo decía, hasta sentimental. Así de sencillo. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Se sienten seguros? ¿Se sienten inseguros? ¿Preocupados? ¿Creen que cuál es el futuro de ustedes acá con un gobierno tan hostil? Pues nosotros, obviamente emocionalmente muy golpeados. Aún no conocemos, Vicky, el alcance total del rompimiento, porque el comunicado de la Cancillería de ayer mantiene abiertas las relaciones consulares. Habla de que se mantendrá, de que los colombianos residentes en Israel seguirán teniendo servicios consulares en la embajada en Tel Aviv, lo cual daría a entender que eso ocurre. En el tema de seguridad, pues tenemos confianza en las instituciones de seguridad del Estado, en la policía y en las fuerzas de seguridad judía, que sea protegida también por las instituciones de seguridad del Estado. Y esperamos que eso siga ocurriendo así, Vicky. ¿Y qué podría pasar con los colombianos? Usted, Marcos, dice de todas maneras, la Cancillería dice que se seguirá trabajando en servicios consulares. ¿Qué pasará con esos cientos de colombianos que están allí en Israel? Estamos hablando de casi unos 5.000, Jairo, colombianos que viven en Israel. Muchos de ellos son judíos que emigraron, otros son colombianos que están viviendo allá, que están trabajando allá. Israel nunca le exigió visa a los colombianos, por lo tanto hubo una migración de personas que fueron a trabajar a Israel. Ellos requieren de servicios consulares, renovar un pasaporte, sacar una cédula, apostillar un documento. Y estamos hablando de una cantidad no pequeña de ciudadanos colombianos que esperan que el consulado siga operando en Israel, al igual que el consulado acá. Ya dependerá si Israel acepta también, porque acá hay muchísimos colombianos, usted sabe, Jairo, miles de colombianos que viajan a Israel todos los años en peregrinaciones o en misiones de trabajo, o la Cámara de Comercio con Israel los lleva a conocer las empresas israelíes y se requiere de un consulado, además de que no sabemos tampoco el futuro de las agregadurías, si se van a mantener o no. Acá hay agregaduría militar, agregaduría de policía, agregaduría comercial. Eso no es claro en el comunicado de la Cancillería. Hay algo que me llama a mí la atención y es que dice el gobierno que dice la Cancillería que puede manejar esto simplemente el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Y déjeme profundizar ahí, porque pues hay mucha relación entre Israel y Colombia, no solamente una relación histórica, sino que en materia de defensa, de seguridad nacional, en otros sectores, en otros ámbitos. La pregunta es si rompiendo las relaciones se pueden mantener esas otras cosas, porque suena como un poco extraño. ¿Cómo así que yo a usted no le hablo? Yo con usted no tengo nada que ver, señor gobierno de Israel, pero venga, sigamos haciendo negocios, intercambiemos platica, hagamos cosas. Suena raro, por lo menos. ¿Eso se puede? Pues en teoría sí se puede, Vicky, se genera un entorno envenenado, un entorno no muy amistoso, pero realmente el comercio no se debe suspender. El Tratado de Libre Comercio ni siquiera se puede suspender, es un tratado internacional en el que los signatarios pueden simplemente abrogarlo o eliminarlo. La cooperación en otros temas, como en seguridad. Y recordemos, Vicky, que miles de colombianos han viajado a Israel como becarios a capacitaciones en distintos temas. Eso ya dependerá si el Estado de Israel decide continuar con esa cooperación o no en este nuevo entorno que se crea. Y le recuerdo una cosa más, Vicky, Jairo, el gobierno de Israel estuvo hace
menos de 2 semanas entregando plantas de agua en La Guajira, un departamento que ha tenido históricamente problemas de agua. El gobierno de Israel, en un plan de cooperación internacional, entregó una planta de desalinización y una planta de purificación de agua a poblaciones que no la tienen. Esa cooperación no debería afectarse, pero pues el entorno de romper relaciones, la hostilidad que ha mostrado el presidente Petro, el discurso que ha utilizado, pues podría llevar a Israel a tomar sus propias decisiones también, pero esperemos que no haya un mayor deterioro en las relaciones entre los dos países. Con este anuncio o ya una decisión por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿se puede hablar de ganadores, de perdedores? ¿Quién gana, quién pierde, Marcos? Pues definitivamente pierde Colombia. Colombia pierde porque pierde un gran aliado, un país amigo, un país con el que han tenido relaciones históricas, relaciones de cooperación, relaciones, además son dos democracias liberales, más allá de las deficiencias hacen parte del club de las democracias liberales. Colombia, al romper su relación, queda en muy mala compañía. Queda en compañía de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, de Irán. O sea, no son los países con los que uno quisiera estar. Uno quisiera estar con los países de la Unión Europea, con las democracias liberales, con Japón, con Norteamérica, con los países de América Latina democráticos. Colombia ya no está en esa compañía en el tema de las relaciones con Israel. Pues obviamente que aquí pierde también Israel, pierde la comunidad judía. En realidad aquí ganadores no hay, porque ni siquiera el presidente Petro va a ganar algo con esto. El presidente Petro pierde la posibilidad de tener los canales de comunicación con Israel, que tanto ha hablado de la conferencia de paz, que tanto ha hablado de 2 estados. Pues el presidente Petro se automargina al momento de romper las relaciones con uno de los actores. Quedamos en todo caso en Colombia como al lado de los países llamados el eje del mal, ¿o no? Estamos es como Cuba, estamos es como Venezuela, estamos es como Irán. Quedamos en una posición en Colombia muy mala a nivel mundial. Pues sí, así como le decía, vi que uno no quisiera estar en esa compañía, pero en lo referente a las relaciones con Israel, aquellos países que no tienen relaciones con Israel o que las han roto en medio de un portazo, como hizo el presidente Chávez en su momento, o Bolivia, que rompió unas relaciones que ni siquiera tenía, otros países no lo han hecho, incluso los gobiernos de izquierda de América Latina, que han sido muy críticos de Israel, y eso está bien, ser crítico, pues cada país tiene su propia postura, como Chile, México y Sí. Brasil, no han roto sus relaciones con Israel, mantienen ese canal que lo consideran muy importante para cualquier cosa, y lo mismo debe hacer Colombia. Colombia debe mantener ese diálogo con Israel, a pesar de las críticas que pueda hacerle al gobierno de Israel por cualquier tema. ¿Usted cree que Petro tiene una actitud antisemita, como lo dijo el canciller de Israel? Yo creo que Petro tiene una abierta hostilidad a Israel. Muchas de las declaraciones de Petro, por ejemplo, cuando él comparó Gaza con Auschwitz, o contra él comparó a Israel con los nazis, son declaraciones que, de acuerdo con la definición internacional de antisemitismo, de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, se consideran antisemitas. O sea que sí es antisemita, punto. Yo estoy hablando de unas declaraciones que ha hecho que, como digo, rayan en eso, y fue en aquel momento acusado también por organizaciones judías internacionales muy serias, y por el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, por su enviada especial de combate al antisemitismo, Deborah Lister, por la Cancillería de Alemania, Claro. que también emitió una vez un comunicado rechazando esas comparaciones que hace el presidente Petro con el régimen nazi, con Auschwitz, etcétera. El canciller de Israel no solo lo calificó de antisemita, sino que dijo que era lleno de odio y que había decidido ponerse del lado de los monstruos criminales, de los peores que había conocido el mundo. Pues definitivamente el presidente Petro no ha condenado ni ha rechazado, ni siquiera lo ha hecho la Cancillería de manera oficial,
el ataque de Hamás del 7 de octubre, el secuestro de 255. Mire, la imagen que usted tiene allá, Vicky, es del Festival de Música de Nova. Yo estuve ahí 2 veces en el último 2 meses y es sobrecogedora. Ahí en ese lugar murieron 367 jóvenes acribillados a bala por estos terroristas que nuestro gobierno lamentablemente no ha condenado. Y eso sí, pues ya pone al presidente Petro en una posición de algo que se han hecho los líderes que he mencionado, que han condenado a Hamás y han criticado a Israel. El presidente Petro ha criticado a Israel y no ha condenado a Hamás ni una sola vez, en ni un solo comunicado. La palabra Hamás ni siquiera aparece en el comunicado de ayer en la Cancillería emitido a la medianoche. Pero lo que sí vimos fue precisamente este grupo terrorista de Hamás expresando una satisfacción. Estaban dichosos, por el anuncio de Gustavo Petro. Ese anuncio sí salió rapidito y se divulgó por todo el mundo. Y yo quisiera saber qué bien le hace al presidente Petro. No es la primera vez que jamás felicito al presidente Petro. Qué bien le hace al presidente Petro eso, en un entorno internacional de países democráticos y liberales, no en un entorno de personas que por sí odian a Israel, que quieren ver a Israel destruido, pues ahí seguramente estarán aplaudiendo. Pero qué bien le hace al presidente de la República de Colombia, de nuestro país, aparecer en esa compañía. Y con esas felicitaciones, que sepan que nosotros acá los colombianos no apoyamos ni tenemos simpatías con los terroristas. Eso es lo más importante, Marcos. Pues mil gracias. Quedamos muy preocupados porque quedan ustedes en una situación muy compleja, toda la comunidad judía en nuestro país, que es bastante amplia y que ha demostrado que confía en Colombia, que invierte en Colombia, que ha ayudado al progreso de Colombia. Ojalá esta situación diplomática se resolviera muy rápido, pero mucho me temo, Marcos, que tiende a empeorar. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias, Vicky. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las mensajes de solidaridad que hemos recibido de muchísimos sectores del pueblo colombiano. Eso los agradecemos enormemente. Les agradezco a ustedes, a Vicky, Semana, Jairo, por la entrevista. Les deseo un feliz resto de día. Un feliz día. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto fue lo que dijo el presidente ayer en la Plaza de Bolívar. Así nos vamos y regresamos en un momento. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. ¡Abajo! ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Abajo el genocidio palestino! Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá. Llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente